Parte de la visita que hace el presidente de Colombia, Iván Duque, a esta capital, lo vieron con el presidente Trump, ahí con Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara. Una agenda bastante activa que lo trae también a nuestros estudios. Presidente Duque, gracias por regresar a Directo USA. Muchas gracias, Juan Carlos. Un placer estar de nuevo acá en directo. Comencemos hablando sobre su reunión con el presidente Trump. El énfasis, lo que vimos luego de la comparecencia ante medios, el énfasis fue Venezuela. ¿En dónde está el tema de Venezuela y para dónde va? Porque Juan Guaidó se declaró presidente y según la interpretación de la Constitución tiene 30 días para convocar elecciones, pero eso no ha ocurrido. Se da la fecha del 23 de febrero. ¿Se dará para esa fecha? Sí, yo creo que hay varias cosas. Primero, a la primera parte de la pregunta, creo que esta ha sido una visita donde Colombia ha fortalecido su relación con los Estados Unidos, no solamente en términos de comercio, sino también en temas tan importantes como emprendimiento, ciencia, tecnología, medio ambiente. Y debo resaltar, desde luego, la cooperación que tenemos y la convicción que compartimos para enfrentar el terrorismo y el narcotráfico. Y el tema de Venezuela, por supuesto que es un tema central, porque estamos hablando que hoy Latinoamérica está viviendo la peor crisis humanitaria de su historia reciente. Una crisis migratoria sin proporciones, detonada por una dictadura oprobiosa, atrabiliaria, que ha destruido todas las libertades. Y siento que se ha avanzado mucho en este gran bloqueo diplomático que ha ido aislando al dictador y que se ve reforzada por el reconocimiento internacional de Juan Guaidó como presidente de Venezuela. ¿Qué espero yo que ocurra? Yo creo que, en primer lugar, tenemos que garantizar que llegue la ayuda humanitaria a Venezuela. Obstruir el ingreso de ayuda humanitaria es un crimen de lesa humanidad. Creo que es muy importante que todo este cerco diplomático lleve a que los militares en Venezuela le den su lealtad a Juan Guaidó y además aceleren la salida de Nicolás Maduro del poder. Y creo también que es importante que Juan Guaidó avance en la reconstrucción institucional de Venezuela y llamar a unas elecciones libres. Él ha dicho que convocará esas elecciones cuando termine lo que ha calificado de la usurpación, la presencia de Nicolás Maduro. Quiere decir que no ocurrirá para el 23 de febrero y ha puesto esa fecha como el día de ingreso de la ayuda humanitaria. ¿Cómo va a ingresar esa ayuda humanitaria si los puentes están cerrados? Bueno, primero lo que estamos viendo es que bloquear el ingreso de ayuda humanitaria, Juan Carlos, es un crimen de lesa humanidad. Viola muchísimas resoluciones que ha emitido Naciones Unidas para proteger a los refugiados y proteger a la población vulnerable. Entonces creo que la comunidad internacional tiene que seguir rechazando y acorralando esa decisión del usurpador y del dictador. Y por otro lado, creo que todos los países que compartimos los valores para el retorno a la democracia en Venezuela debemos garantizar todos los mecanismos que permitan que esa ayuda humanitaria sea entregada efectivamente a las personas que la necesitan. Y eso implica no solamente utilizar los puentes, eso también tiene que ser por vía marítima, por vía aérea, pero no puede un usurpador condenar a un pueblo a que se muera de hambre cuando hay países comprometidos en entregar esa ayuda humanitaria. Hoy el Corriere della Sera, en Italia, publicaba una columna que cita una carta en la que el Papa Francisco le responde a Nicolás Maduro y le dice: señor Nicolás Maduro, no presidente Maduro. Y en medio de la misiva le da a entender que los esfuerzos por mediar no han sido correspondidos con acciones efectivas. Ahora, el Vaticano y el Papa directamente no se pronuncian sobre esta carta, pero queda claro el aislamiento de Nicolás Maduro a nivel internacional. La pregunta es: ¿cómo se avanza esta situación cuando Nicolás Maduro sigue con el control de las fuerzas militares, del poder judicial, del poder electoral, de las instituciones del Estado, mientras que Juan Guaidó tiene representación en el exterior, pero no tiene poder real dentro de Venezuela? Pues yo creo que hay poder real que sí está construyendo. Yo estoy viendo al presidente Guaidó, primero, designar embajadores. Estoy viéndolo a él tomar posesión de activos de Venezuela en el exterior con el apoyo de otros gobiernos, como ha sido el caso de los Estados Unidos. El presidente que yo reconozco y que reconoce el gobierno colombiano es Juan Guaidó. Y yo espero que también él pueda en los próximos días nominar un nuevo presidente de Monómeros, una compañía propiedad del Estado venezolano en Colombia, y que además nombre una nueva junta directiva y que ejerzan el control sobre esos activos. Activos que no le pertenecen a la dictadura, que le pertenecen es al legítimo pueblo de Venezuela, en cabeza de su Asamblea Nacional y en cabeza del presidente Juan Guaidó, mientras se hace la reconstrucción institucional. Y también veo que son muchos más los países que están endureciendo también esas sanciones.
América Latina no había visto nunca un cerco diplomático de estas proporciones, acompañado además de Estados Unidos, de Canadá y también de la Unión Europea. Y ese mensaje es muy claro. Y con este rumor que ha salido de la carta también queda absolutamente claro que ya nadie cree en ninguna solución distinta a que Maduro deje el poder y se inicie la reconstrucción de Venezuela. Una de las preguntas constantes al presidente Trump hoy, se la hice al vicepresidente Pence en Miami la semana pasada, es sobre si es viable o no, si se contempla o no, como apareció en una libreta que llevaba el asesor nacional de seguridad John Bolton, el envío de soldados estadounidenses a Colombia. Primero, ¿son necesarios? Segundo, ¿el Congreso autorizaría en Colombia una incursión militar en Venezuela? ¿Es necesaria? ¿Es posible? Yo siempre he dicho una cosa, Juan Carlos. El dictador Maduro siempre ha tratado de crear fantasmas de intervención militar para tratar de ganar legitimidad. Y en el caso mío personal he sido un gran promotor del bloqueo diplomático como un mecanismo para aislar al dictador. Y este bloqueo diplomático está siendo exitoso, ha sido exitoso y esperamos que sea además más exitoso en las próximas semanas, porque es la forma de llevar ese régimen a su fin. Más que hablar de tropas, yo creo que lo importante es que ahora las fuerzas militares de Venezuela se den cuenta de ese aislamiento y acompañen al presidente legítimo que es Juan Guaidó y faciliten ese proceso para que la dictadura llegue a su final. Eso es más importante que hablar de tropas y creo que lo que tienen que hacer la gran mayoría de las instancias multilaterales es también insistir en eso y mucho más cuando estamos viendo crímenes de lesa humanidad como prohibir o obstruir el ingreso de ayuda humanitaria. Entonces, más que entrar en esa especulación, creo en la importancia de seguir avanzando en el cerco diplomático y que ese cerco diplomático vaya acompañado de cada vez mayores decisiones de carácter ejecutivo por parte de Juan Guaidó y que las fuerzas militares de Venezuela se sintonicen con quien tiene el poder legítimo, que es el presidente Guaidó, además revestido de la legitimidad de la Asamblea Nacional. El tema entonces sería paciencia, porque comienza el año y no es esta la excepción, hay una ofensiva de la oposición, hay movilizaciones, hay marchas y luego eso no termina en nada. Pues ¿Qué compromiso hay, qué posibilidad de que ahora sí, porque los venezolanos están muy entusiasmados y han pasado por muchas veces en que les prometen en general y no salen con nada? ¿En esta oportunidad sí va a salir la comunidad internacional con algo? Primero, yo creo que la comunidad internacional sí ha tenido cambios grandes, Juan Carlos. Si nosotros miramos lo que ha ocurrido en los últimos 6 años versus lo que ha pasado en el último mes y medio, pues estamos viendo cosas muy distintas. Primero, la declaración del Grupo de Lima del 4 de enero. Después, la declaración de la Organización de Estados Americanos. Después, el reconocimiento de la gran mayoría de países del hemisferio y ahora el reconocimiento de la Unión Europea. Además, estamos viendo cómo se están retirando algunos comandantes de las fuerzas militares, entregándole además legitimidad y respaldo al presidente Guaidó, como es el caso del jefe de operaciones aéreas de la Fuerza Aérea de Venezuela. Entonces, yo creo que aquí estamos viendo primero la instancia agonizante del dictador, la instancia agonizante de un régimen. Y estamos viendo además una comunidad internacional que se sintoniza con la gran movilización popular en Venezuela y veo además muy cercano el día en que ya los militares se sintonicen con la Asamblea Nacional, con el presidente Guaidó y le digan a Maduro, es hora de partir. A diario mostramos informes, además de las declaraciones de los políticos, de la situación que viven los venezolanos que tienen que dejar el país, de las madres que tienen que salir, de quienes no tienen que comer. Es un drama muy grande y uno escucha declaraciones como la de la vicepresidenta que dice que la ayuda es cancerígena, que la ayuda está contaminada. Hay una batalla y una guerra de información. ¿Qué le dice usted a los venezolanos que nos están viendo tanto dentro como fuera de ese país? Mi respuesta yo se la voy a decir tan claro. El único cáncer que tiene Venezuela se llama la dictadura. Eso sí que es un cáncer. Eso sí que ha sido el deterioro de todo. Una dictadura que acabó con los poderes independientes, una dictadura que acabó con la iniciativa privada, una dictadura que empobreció al país, que destruyó la economía, que ha llevado a que la gente se muera de hambre, que ha llevado a que más de 1 millón de hermanos venezolanos busquen refugio en Colombia porque tienen frío en los huesos en Venezuela. Ese es el cáncer, la dictadura. Y el mundo ya se dio cuenta que la única forma de curar a Venezuela, que la única forma de salvar a Venezuela, que la única forma de reconstruir a Venezuela
es empezando por la salida de Nicolás Maduro del poder. ¿Qué le dice usted a Nicolás Maduro? Yo creo que Nicolás Maduro es un criminal de lesa humanidad, Juan Carlos. Yo lo denuncié siendo senador ante la Corte Penal Internacional. Aquí lo hablé en directo. Me han acompañado ya 9 jefes de Estado en esa tarea. Es un hombre que acabó con Venezuela. Y hoy veo un verdadero presidente en Juan Guaidó. Veo un hombre con coraje, con patriotismo, dispuesto a dar la vida por su país, liderando una Asamblea Nacional, movilizando a la ciudadanía, movilizando también el apoyo internacional humanitario. Veo además a un mundo que quiere rodear a Juan Guaidó. Entonces veo con optimismo este proceso y puedo decirle que el régimen y la dictadura está en una etapa agonizante y que por lo tanto el mensaje que debe recibir las fuerzas militares de Venezuela es que llegó el momento de respaldar a Juan Guaidó y no seguir legitimando al usurpador. Usted no me va a responder directamente, pero podemos entender que la solución será pacífica, que no habrá un componente militar. El presidente Trump dice que no descarta, pero Juan dijo que Carlos, no estaba planeando nada. Yo le hablo por los hechos. Siempre planteé que había que denunciar ese régimen ante la Corte Penal Internacional. Lo hicimos. Se abrió una investigación preliminar. Hoy tenemos más de 9 jefes de Estado acompañando esa decisión. Siempre dije, hay que hacer el cerco diplomático. Hoy es una realidad, estamos trabajando todos en esa dirección. Y siempre dije, la próxima etapa tiene que empezar por los militares dándole legitimidad al presidente Guaidó. Ya lo estamos viendo. Ahora que se necesita que con más contundencia, que con más efervescencia, que con más decisión que nunca, la comunidad internacional le ejerza presión a ese usurpador y a ese dictador para que salga del poder y que la misma comunidad internacional le ayude a tener una legitimidad a las fuerzas militares de Venezuela respaldando al presidente Guaidó. Hablemos de Colombia, hablemos del ELN. Usted hizo declaraciones anoche, las viene reiterando desde el atentado terrorista en el que murieron 22 cadetes de la Escuela de Formación de Oficiales de la Policía. ¿Hay opción para la negociación con el ELN? ¿Hay alguna posibilidad? ¿Hay cómo enfrentarlos y derrotarlos militarmente? Juan Carlos, el ELN es un grupo terrorista, sanguinario, y así ha sido a lo largo de toda su historia. Hace pocos meses estuve en una comunidad, en la comunidad de Machuca, un pueblo que hace 20 años sufrió la voladura de un oleoducto que derramó petróleo en el río y después esos mismos delincuentes le lanzaron fuego a la caída del petróleo en el río. Se generó una inmensa bola de fuego y quemó caseríos de personas muy vulnerables, falleciendo muchos niños, personas indefensas. 20 años después, cuando llegué a la presidencia, dije voy a evaluar el proceso que tuvieron con el gobierno de mi antecesor. 17 meses de negociación, 400 atentados terroristas, más de 111 asesinatos y más de 16 secuestros. Eso no es voluntad de paz, esa es la reafirmación que son una máquina de terror. ¿Qué es lo que siempre dije? Que nosotros no llegaríamos a ninguna mesa ni a ninguna conversación si no liberaban todos los secuestrados y no le ponían fin a los actos criminales. ¿Cómo respondieron? Con un carrobomba que acabó con la vida de 22 muchachos, cadetes, indefensos, desarmados que habían tomado el camino del bien para ser policías de Colombia. Dimos por terminado cualquier tipo de relación del Estado colombiano con esa organización, pero además estoy pidiendo en extradición a los jefes de esa organización que estaban en Cuba y además reconociendo que por meses planearon ese atentado terrorista y espero que esas personas sean entregadas a la justicia colombiana. Y quiero ser muy claro, Juan Carlos, un país no puede permitir que la violencia sea un arma de negociación. No hay ninguna ideología que justifique un crimen como los que han cometido ellos y ellos tienen claro el mensaje. Van a ser perseguidos por toda la capacidad disuasiva, ofensiva y sancionatoria del Estado colombiano y el mensaje que le estoy dando a los miembros de esa organización a la base es que se desmovilicen individualmente y no sigan más siendo los títeres de esa maquinaria terrorista. Usted se tiene que ir porque está corriendo por Washington, pero tengo la última pregunta. Usted envió delegados a reunirse con el ELN antes de este atentado y ¿es descartable la negociación? Juan Carlos, yo lo que digo en público lo digo en privado. Yo no he mandado a ningún delegado a hablar con el ELN. Mi relación con el ELN la ha llevado el doctor Miguel Ceballos, alto comisionado de paz. Y el ELN sabe cómo son las cosas conmigo, sobre la mesa y con claridad. Y ellos saben porque recibieron el mensaje desde el primer día. Este gobierno no se sienta en ninguna mesa mientras haya secuestrados y mientras sigan cometiendo actos criminales. Y hoy se los vuelvo a decir. Pero además se lo digo con la contundencia de ese grupo, que vamos a seguir trabajando con toda la capacidad ofensiva, disuasiva y sancionatoria del Estado colombiano.
Iván Duque Márquez es el presidente de Colombia. Está de agenda en Washington, corriendo por esta ciudad. Presidente, muchas gracias por Juan estar en Carlos, Directo USA. un gran placer.